Hemos terminado la cartilla Las iglesias del Nuevo Testamento. Y hicimos un paréntesis para los sábados a fin de estudiar este tema, cómo nos llegó la Biblia. He decidido, antes de empezar la siguiente cartilla de este trimestre, terminar este tema de cómo nos llegó la Biblia. Son 11 lecciones. Ya hemos nosotros tenido 7 lecciones. Así que en las próximas clases, las 2 que siguen después de esta, vamos a culminar este tema de cómo nos llegó la Biblia. En las lecciones anteriores, hemos establecido con bastante detalle sobre la transmisión del texto griego del Nuevo Testamento. Es esencial destacar nuevamente la importancia del texto griego, pues sin las palabras del texto griego nos quedamos sin fundamento en qué basar nuestras traducciones al español. No puede haber una versión fidedigna en español si no hay un texto griego exacto. Ya hemos visto en las lecciones anteriores que no se ha podido hacer ninguna objeción seria sobre el texto griego. Eso significa que nuestra fe, basada en el mensaje del Nuevo Testamento, se mantiene segura. Ahora, la tarea que sigue es enfocar nuestra atención sobre el texto del Antiguo Testamento. Porque los principios que hemos seguido para la restauración del Nuevo Testamento se aplican plenamente a los del Antiguo Testamento. Los antecedentes para el texto del Antiguo Testamento pues no son tan vastos comparados con la cantidad de testigos sobre el texto griego, ni los antecedentes fidedignos parecen tan imponentes. Como estudiábamos cuando veíamos el texto del Nuevo Testamento, los manuscritos del Nuevo Testamento se fechan alrededor del siglo VI y varios papiros y varios documentos de papiro se remontan aún más temprano. Pero el material existente sobre el Antiguo Testamento no es tan antiguo. Los manuscritos en hebreo más antiguos se conocen como el Códice Cairo y el Códice Leningrado de los Profetas. Del primero, del Códice Cairo. Este códice incluye a los primeros profetas y a los últimos profetas y está fechado en el año 895 después de Cristo. El Códice Leningrado de los Profetas es un poco posterior. Data del año 916 después de Cristo. Otro manuscrito antiguo hebreo es el Códice del Pentateuco que se encuentra en el Museo Británico. Y este ha demostrado ser un testigo muy importante del texto del Antiguo Testamento. Sin embargo, proviene del siglo X o del siglo XI después de Cristo. El manuscrito más antiguo conocido del Antiguo Testamento es el Códice de Leningrado.
que se completó en el año 1008 después de Cristo. Obviamente que hay muchos otros manuscritos, pero estos que les acabo de mencionar son los testigos fundamentales para el texto del Antiguo Testamento. Ahora, uno puede preguntarse, ¿por qué las copias de la Biblia hebrea son posteriores a las del Nuevo Testamento, y especialmente si recordamos que el Antiguo Testamento se había completado varios siglos antes de que el primer libro del Nuevo Testamento fuera escrito? Ahora, la respuesta no es difícil de hallar. Los escribas judíos trataban sus copias con un respeto casi supersticioso, lo cual los llevaba a darle, y preste atención a lo que voy a decirles, eran tan supersticiosos los escribas judíos que en el trato de sus copias los llevaba a darle un entierro, literalmente, un entierro ceremonioso a cualquier copia envejecida o gastada del Antiguo Testamento. Y el motivo de ellos, al hacerlo así, era prevenir el uso indebido del material sobre el cual había sido escrito el sagrado nombre de Dios. Pero por nobles que fueran sus intenciones, esa antigua costumbre de ellos, de los escribas judíos, nos ha privado de los manuscritos hebreos primitivos que de otro modo hubiéramos tenido. Y así se ha extendido la brecha entre las copias fidedignas del texto y los autógrafos del Antiguo Testamento. Antes de que consideremos en el resto de la lección el nivel actual del Antiguo Testamento, es necesario hablar un poco más sobre su origen. Hasta que se inventó la imprenta en el siglo XVI, las escrituras del Antiguo Testamento nos llegaban era mediante copias. Y ese proceso hace que sea inevitable la aparición de las variaciones de los escribas. Y este es el caso especialmente con los manuscritos hebreos, por las dificultades que ofrece el idioma hebreo. No pocas letras del alfabeto hebreo son muy parecidas, lo cual a veces llevó a la confusión de pequeños detalles del texto. Reconociendo la permanente posibilidad de errores de escritura y poseídos estos escribas judíos con una obsesión casi innata de cuidar la letra de la ley, surgieron en fecha temprana varios grupos de eruditos judíos dedicados a la preservación del texto del Antiguo Testamento. Encabezando la lista está una escuela que se había concentrado en Tiberias y se la conoce como los masoretas. Ahora, esta escuela no es de ningún modo la primera, ya que no se formó hasta cerca del año 500. Pero esta escuela, este grupo de los masoretas, es el más importante para la historia de nuestro texto hebreo del Antiguo Testamento. ¿Por qué se les llama masoretas? Se llaman así por su conocida dependencia de las tradiciones autorizadas concerniente al texto hebreo del Antiguo Testamento. El término masoreta viene del hebreo masora, que significa tradición. Las obras
de este grupo de los masoretas se desarrollaron durante un periodo de 4 o 5 siglos y sus contribuciones son muchas. Son tal vez mejor conocidos por el sistema de vocales y acentos que ellos inventaron para el texto hebreo. Recordemos que todas las letras del alfabeto hebreo son consonantes. No como el español. El español tiene vocales y consonantes. Originalmente, el hebreo estaba compuesto solo de consonantes. ¿Cómo sería de difícil para nosotros, los latinos que hablamos el español, pronunciar el hebreo, que no tiene vocales? Como dije hace un momento, el Antiguo Testamento fue escrito primero sin vocales. Para nosotros, esto nos puede parecer raro e incompleto. Fue suficiente durante los varios siglos en que el hebreo siguió siendo un idioma vivo. Era eminente el peligro de que la pronunciación correcta desapareciera cuando se dejara de hablar el idioma hebreo. Y para evitar este peligro, los masoretas, en base a sus bien guardadas tradiciones, insertaron puntos vocales arriba y abajo de las líneas del texto. Debemos enfatizar, de todos modos, que ellos no tocaron el texto en sí. Lo único que hicieron fue agregar un medio por el cual aseguraron la pronunciación correcta del texto. Quiero compartirles un video cortito de unos cuantos minutos que nos habla acerca de los masoretas. Así que acomódense ahí, mis hermanos. Espero que hayan preparado sus crispetas y tengan ahí su Coca-Cola con hielo para que veamos este video. Como acabamos de observar, hermanos, este video es corto, sencillo, pero al punto para que entendamos un poco acerca de los masoretas, quiénes eran ellos y cuál era su función. Los masoretas no se ocuparon solamente en cosas como el detalle de la pronunciación correcta. Es más, buscaron formas y métodos para poder eliminar agregados u omisiones en los deslices de escritura. Y lograron esto a través de cálculos de procedimientos intrincados, como veíamos hace un momento en el video. Numeraron los versículos, numeraron las palabras y letras de cada libro, contaron la cantidad de veces en que cada letra fue usada en cada libro. Observaron versículos que contenían todas las letras del alfabeto o un cierto número de ellas. Calcularon el versículo del medio, la palabra del medio y la letra del medio de cada libro. Algunas de esas observaciones que acabo de mencionarles, aún nosotros las podemos encontrar en las Biblias hebreas que se han impreso. Ahora, con estos resguardos y con otros, cuando un escriba terminaba de copiar un libro, podía controlar la exactitud de su trabajo antes de usarlo. Esto ilustra por qué el trabajo de los masoretas es tan importante. Fueron críticos del texto de primera categoría. Examinaron
y evaluaron cuidadosamente todo el material de textos válidos para ellos, y en base a la abundancia de evidencias terminaron escribiendo la forma de texto que había sido recibida por lo menos varios siglos anteriores a su época. El trabajo de ellos fue tan productivo y tantas sus contribuciones al texto hebreo que a menudo se lo menciona como masorético. Los manuscritos hebreos en existencia que mencionamos al inicio de la lección, pues son ejemplares del texto masorético. Hemos visto que nuestros primeros manuscritos hebreos datan del siglo IX, lo cual deja un vacío de varios siglos entre los autógrafos originales del Antiguo Testamento y el material actualmente disponible para nosotros. Eso podría dar lugar a alarmarnos si no fuera por el cuidado extremo que tuvieron los escribas judíos al hacer sus copias de las Escrituras. Siglos anteriores a los masoretas, los escribas judíos buscaron conscientemente la perfección en la transcripción del texto. Y la prueba de esto la encontramos en el Talmud. ¿Qué es el Talmud? Es la ley judía, civil y religiosa. Queremos saber cómo era la ley civil, la ley religiosa entre los judíos. Todo ello se encuentra en el Talmud, donde hay asentadas normas rígidas para la preparación de las copias del Pentateuco que se ha de usar en las sinagogas. El señor Frederick Kenyon, en su libro Nuestra Biblia y los manuscritos antiguos, nos da esta información que es bastante interesante con respecto a la calidad de nuestro texto actual del Antiguo Testamento. Dice, un rollo para la sinagoga debe ser escrito sobre pieles de animales limpios preparados para el uso particular de la sinagoga por un judío. Estas deben ser unidas con cuerdas tomadas de animales limpios. Cada cuero debe contener un cierto número de columnas iguales en todo el códice. El largo de cada columna no tendrá menos de 48 ni más de 60 renglones, y el ancho consistirá de 30 letras. Primero, deberá rayarse toda la copia. Y si se escribieren en él 3 palabras sin una línea, será inservible. La tinta deberá ser negra, y no roja ni verde ni de ningún otro color, y se deberá preparar de acuerdo con una receta definida. Una copia auténtica será el ejemplar del cual el copista no se deberá apartar en lo mínimo ni una palabra o letra, ni siquiera una iot, se deberán escribir de memoria, sin que el escriba haya mirado al códice que tiene delante suyo. El espacio que separe las consonantes medirá el grueso de un cabello o un hilo, el de las palabras, el ancho de una consonante angosta, el de las secciones
el ancho de 9 consonantes, el de los libros, 3 renglones. El quinto libro de Moisés debe terminar exactamente con un renglón. O sea, pues, el libro de Deuteronomio. Pero los demás, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, no necesitan hacerlo. Además de esto, el copista debe sentarse todo en vestidura judía. Lavar todo su cuerpo. No comenzar a escribir el nombre de Dios con una pluma recién mojada en tinta. Y aunque un rey se le dirija a él mientras esté escribiendo ese nombre, no debe darse por enterado. Los rollos donde estas normas no hayan sido observadas estarán condenados a ser enterrados o quemados, o deberán dispersarse por las escuelas para ser usados como libros de lectura. Ahora, esto que acabamos de leer aquí, hermanos, es impresionante. Este conjunto estricto de normas que regían a los antiguos escribas judíos es un factor importante que garantiza la transmisión exacta del texto del Antiguo Testamento. También están todas las precauciones meticulosas tomadas por los masoretas en su esfuerzo enérgico para detectar errores de los escribas. Sin duda, existieron variaciones en los manuscritos usados por los masoretas, pero no pudieron ser muchas. Toda la evidencia accesible sobre el tema muestra que el tipo de texto que los masoretas hicieron perdurables era el que existía en los siglos anteriores a la venida de Cristo. Hay otros materiales que dan más luz sobre el texto hebreo. Hay fuentes tales como las citas bíblicas encontradas en el Talmud y otros materiales judíos. Están los tárgumes arameos. Está la paráfrasis de las escrituras hebreas traducidas al arameo. Están los fragmentos del Antiguo Testamento de Orígenes que se usaban en el siglo III. Y también las inestimables traducciones al griego y al latín. La Vulgata latina del Antiguo Testamento fue traducida directamente del hebreo por Jerónimo cerca del año 400 después de Cristo, por lo menos 5 siglos antes que los masoretas terminaran su trabajo. Los testigos anteriores son la traducción al griego de la Septuaginta, o la versión de los 70, que fue comenzada en el año 250 antes de Cristo. Y también está el Pentateuco samaritano, que no es posterior al año 400 antes de Cristo. Entre estas dos, el Pentateuco samaritano y la Septuaginta o la versión de los 70, la versión de los 70 es el testigo de mayor importancia que abarca todo el Antiguo Testamento. Existen muchas diferencias entre el texto de la Septuaginta y el hebreo, pero los estudios han revelado una y otra vez que el texto hebreo es mucho más fidedigno que el de la traducción al griego. Hablemos ahora de los rollos del Mar Muerto. En marzo de 1948 se anunció por primera vez el hallazgo de algunos manuscritos antiguos encontrados cerca del Mar Muerto. Según se cuenta, un joven, un muchachito árabe,
estaba buscando una cabra perdida y por casualidad tropezó con una caverna. Y dentro de la caverna encontró algunos tarros que contenían varios rollos de cuero antiguos. Esos rollos eventualmente fueron vendidos y ahora son el preciado tesoro del Estado de Israel. Desde las primeras noticias de estos rollos, muchos otros han sido localizados en la misma región. Se han encontrado en total alrededor de 350 rollos, la mayoría de ellos fragmentarios. Esos rollos fueron hechos por una comunidad de judíos profundamente religiosos que se habían instalado en el desierto para preparar el camino del Señor. Muchos de los rollos se refieren solo a las creencias peculiares de esa secta, pero hay muchos otros que contienen fragmentos del Antiguo Testamento. Han aparecido fragmentos de casi todos los libros del Antiguo Testamento. Y es posible que para cuando ni siquiera se haya descifrado la mitad del material que se encontró, muchos otros podrían ir apareciendo. Los más importantes de estos manuscritos son los 2 rollos del libro de Isaías. Uno está completo, le faltan algunas palabras y se los conoce como Isaías A. El otro, conocido como Isaías B. Isaías B no está completo, pero contiene una considerable porción de Isaías, del capítulo 41 al capítulo 59. Y la historia sorprendente de estos manuscritos está ligada a su edad. Isaías A data del año 100 antes de Cristo, o antes, mientras que Isaías B es un poquito posterior. Aquí hay rollos que son 1000 años anteriores al más antiguo de nuestros previos manuscritos hebreos. ¿Qué revelan estos rollos sobre nuestro texto? Nos dicen mucho, pero principalmente que no ha habido un cambio grande en los textos hebreos. Todos los eruditos reconocen que estos rollos antiguos son notablemente semejantes a nuestro texto actual. Los rollos del Mar Muerto, en su totalidad, confirman la pureza de nuestro texto hebreo actual. Y para terminar, nuestros manuscritos hebreos más antiguos no son anteriores al siglo IX después de Cristo. Esto hubiera sido una barrera muy dificultosa para el texto del Antiguo Testamento si no fuera, como vimos en una parte del estudio, si no fuera por las precauciones ideadas y seguidas por los masoretas y las normas severas que fueron observadas por los primitivos escribas judíos. Las primeras versiones del Antiguo Testamento y otras fuentes son de gran valor, ya que atestiguan lo fidedigno de nuestro texto actual. Los rollos del Mar Muerto son documentos bíblicos no menos que sensacionales. Los más importantes son los 2 rollos de Isaías, que a pesar de mostrar varias pequeñas diferencias de ortografía, confirman, sin lugar a dudas, la exactitud de nuestro actual texto hebreo del Antiguo Testamento. Eso es, pues,
lo que he querido compartirles, mis hermanos, con respecto al texto del Antiguo Testamento.